Y ahora vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho, porque, bueno, mañana, 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, una patología, una enfermedad que afecta principalmente a mujeres y que tiene una alta incidencia en nuestro país. Para hablar de este tema estamos recibiendo con mucho gusto a Marisa Facino, médica oncóloga, que es además directora del Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. Un gusto, bueno, que estés esta mañana con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la incidencia, si podríamos decir en grandes números, del cáncer de mama en Uruguay? Bueno, se diagnostican 2.000 casos nuevos por año y fallecen 700 mujeres por año de esta enfermedad, de acuerdo al Registro Nacional del Cáncer. Es decir, que se diagnostican 5 casos por día y fallecen 2 personas por día de esta enfermedad. Siempre se dice que Uruguay tiene una alta incidencia con respecto a otros países, ¿no?, de similar composición. ¿Esto se ha podido avanzar en qué lo provoca? ¿Cuáles son esos factores? Y también preguntarle cuáles son los factores prevenibles que las mujeres tenemos que saber. Bien, nosotros sí tenemos, es verdad, aspectos epidemiológicos muy similares a los del país del primer mundo, es decir, en cuanto a la incidencia. Quizás porque nuestra población tiene una fuerte descendencia europea y eso hace que los hábitos sean similares. Quizás también porque tenemos una larga expectativa de vida, eso es que en nuestro país tenemos cánceres de mama que se presentan a los 70, 72, 74 años. Entonces, eso hace que la incidencia aumente, ¿no, verdad? Es decir, lo que nos diferencia con los países del primer mundo es que nosotros tenemos todavía una alta mortalidad, que ellos no la tienen porque han logrado, digamos, disminuir tanto con el tamizaje, con la mamografía y con los exámenes, y los tratamientos que hay, esa mortalidad. Nosotros estamos mejorando en eso, nos falta. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo que no podemos modificar, como es el sexo. En general, este tipo de tumor se da en las mujeres, solo el 1% se da en los hombres. Igual se trata de la misma forma que en la mujer. También otro tema es la edad. Como dije, aumenta con la edad este tipo de cáncer, pero también lo vemos porque tenemos estas cifras en nuestro país que un 17% se da entre los 40 y 49 años. También tenemos antecedentes familiares, antecedentes personales, mamas densas, tener lo que se llama la alteración del gen mutado, el BRCA, que todos los conocemos a través de Angelina Jolie. Esos factores no los podemos modificar. ¿Cuáles podemos modificar? Y tenemos evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, evitar el sobrepeso, evitar el alcohol, realizar actividad física, ¿no, verdad?, alimentación saludable, y en eso sí podemos actuar. Realizar actividad física, por ejemplo, podría estar previniendo entre un 20 y un 22% la incidencia de cáncer de mama. Es decir, esos factores, aparte de la importancia de que pueden prevenir un tercio de los cánceres de mama, siempre hay excepciones, tenemos que tener en cuenta, porque hay gente que dice, pero yo siempre hice actividad física y bueno, y me tocó, y bueno, puede tocar. Pero digo, tomando en cuenta estos hábitos, podemos disminuir y es muy importante realizarlo. Me quedé colgada con una cosa que usted decía, que tenemos como la misma, digamos, epidemiología o la misma incidencia que los países desarrollados, pero con una todavía mayor incidencia en la mortalidad. Yo pensaba que estábamos bien en cuanto a ese tamizaje o esos tratamientos. ¿Qué es lo que nos está faltando ahí? Estamos mejorando en eso, ahí está. Nosotros hoy tenemos estabilizada la incidencia y viene descendiendo la mortalidad. Por eso digo, estamos mejorando, pero todavía nos falta porque estos cambios que están surgiendo los vamos a ver en el correr de los años, no los vemos de un día para el otro, a eso voy. Ya estamos mejorando en cuanto a la prevención, que estábamos hablando de la mamografía, ¿no, verdad? Nosotros, por suerte, en nuestro país hoy tenemos que la mayoría de los cánceres de mama se están diagnosticando en etapas tempranas. Eso permite una mayor sobrevida de la paciente y una mejor calidad de vida. Estamos mejorando con la prevención y también con los tratamientos, porque todos habrán escuchado de que hoy en día, a través de la incorporación del Fondo Nacional de Recursos de muchos medicamentos de alto costo, tenemos esa posibilidad que antes las pacientes la tenían a través, sí, pero de recurso de amparo, con lo que generaba la angustia, bueno, juzgados, abogados, peritos. Eso hoy, en el cáncer de mama, está casi todo cubierto por el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, hay que darle tiempo, porque estos cambios no se ven de un día para el otro, para poder
acompasar a los países de primer mundo. Le quería preguntar, porque a veces hay como mucho mito en torno a esta enfermedad y esa duda que hay si, por ejemplo, la mamografía hasta qué punto puede llegar a incidir o no en provocar cáncer, es decir, la radiación. Hay como un poco de miedo a veces, ¿no? O desconocimiento. ¿Cuál es la verdad en eso? No, creo que es un mito porque, digo, hemos cambiado mucho la tecnología y por eso hoy ya no se considera que porque te tengas que hacer una mamografía o irradiarte genere, digamos, una incidencia de cáncer de mama. Digo, eso ya ha cambiado mucho, ¿no? Estamos mucho mejor en cuanto a los diagnósticos a través de mamografías o demás. Saliendo de la pandemia o en el medio de la pandemia, bueno, hubo una dificultad para, bueno, realizar los tratamientos, los diagnósticos. No. ¿Se logró estabilizar las cifras, digamos, de esos controles diagnósticos y problemas de tratamiento en la pandemia? Bueno, empecemos. Problemas de tratamiento no hubieron, porque las cirugías oncológicas se priorizaron, los inicios de tratamiento oncológico y los que estaban, los pacientes en tratamiento, todos se cumplieron. Claro, la detección. Es verdad, como tú bien decís, que en cuanto a los estudios de tamizaje, que podría llamarse la mamografía, obvio que disminuyeron, porque tenemos que recordar lo que fue la pandemia, ¿no? Es decir, la incertidumbre que si salías a la calle y alguien pasaba y te tosía, pensabas que podías quedar muerto, ¿no? Y digo, a ver, fue serio. Entonces, en aquella oportunidad, y lo tenemos registrado, los primeros meses de la pandemia hubo una gran disminución del tamizaje de mama. Después empezó a recuperarse hasta noviembre del 2020, que no sé si recuerdan, que fue también un pico importante de COVID. Bien, ahí bajaron, ¿no, verdad? Nuevamente el tamizaje, las mamografías. Después volvimos a recuperar y hoy en día, que es lo que importa, en mama estamos en cifras similares y en algunos centros ya aumentaron a las de aquel 2019. Hablando de una de las cuestiones que se ha logrado en el último tiempo, tiene que ver con la importancia de la prótesis de mama gratuita. ¿Esto está accesible a todas las personas que tengan la necesidad? Sí, es verdad. Esto fue una iniciativa porque si ustedes recuerdan antes, por ejemplo, la mujer que trabajaba y aportaba al FONASA no tenía inconveniente en que le proporcionara al BPS este tipo de prótesis. Pero uno se jubilaba con disminución de los ingresos, te diagnosticaban un cáncer de mama, con lo que implica la angustia del diagnóstico y demás, te están hablando de que tenés que hacerte una extirpación de toda la mama y ahí ya no quedaba cubierto este tipo de prótesis. Se hizo todo un informe del Programa Nacional del Control del Cáncer, con el BPS, con el Ministerio de Salud Pública, con egresos hospitalarios, con el Centro Hospitalario Pereira Rosell, de varios meses para lograr, y con el MEF y demás, porque esto tiene un costo. Y hoy en día, ya a partir del 2022, cualquier mujer, independientemente si está trabajando o no, tiene derecho a este tipo de acceso de prótesis y expansores mamarios, siempre y cuando, obvio, ¿no?, le saquen toda la mama, porque es para ese caso. ¿Cuántas se colocan por año? Bueno, eso depende porque también ahora tenemos muchas menos que antes, puede ser 300, 400, porque no se olviden de que, como dije al inicio, tenemos que la mayoría de los cánceres de mama se diagnostican en estadios tempranos. Entonces hoy, en general, se hacen cirugías conservadoras, es decir, se saca un sector de la mama y no es necesario la extirpación total. Eso también es por las campañas de sensibilización que se está logrando, educar a la población, capacitar al equipo de salud, los medios que también nos proporcionan una gran ayuda en la difusión de todo esto, ¿no, verdad? Claro, y después está también que se había presentado, me acuerdo, creo que fue del Hospital de Clínicas, a ver, me corrige si no están así, el uso de cascos que protegían de la caída del pelo, que uno puede decir es algo banal, pero es algo que tiene un fuerte impacto emocional. ¿Eso se extiende, se ha extendido en todos los tratamientos, este cuidado? En realidad es así, hay uno o dos centros que lo tienen, que también lo ofrecen, porque ustedes saben que se puede ir a esos centros y tiene un costo. Hay otro tipo, hay una agrupación que también se dedica a ofrecer de una forma más artesanal, pero también estos cascos, que se llaman cascos fríos, y si no es posible eso, tenemos a las agrupaciones de pacientes que juegan un rol muy importante con el tema de las pelucas.
Digo, es decir, el que tiene dinero podrá, o a través del FONASA, requerir pelucas, pero si no, las agrupaciones de pacientes con las cuales trabajamos codo a codo, nos ayudan muchísimo a nosotros y a todas las pacientes con cáncer de mama u otro tipo de cáncer. Yo creo, nada, nos queda poco tiempo, pero digo, si tuviera que señalar los logros más importantes y también los debes más importantes en esto. Bueno, sí, debe tratar de mejorar justamente de que sigamos avanzando en diagnosticar los cánceres en etapas cada vez más tempranas, porque eso va a permitir, digamos, hoy tenemos más del 50-60% que se diagnostican en estadio 1 y 2, que es lo que yo estaba determinando, estadios tempranos. Queremos bajar eso, porque cuanto antes podemos diagnosticar el cáncer de mama, la paciente va a tener tratamientos menos mutilantes, ¿no, verdad? Va a tener mejor calidad de vida y justamente avanzar también en lo que son los tratamientos que hoy tenemos, en los cuales hay tratamientos en el que no se le cae el cabello a la mujer, digo, ¿no? Es decir, hay tratamiento de inmunoterapia y demás que se ha avanzado mucho, que los tenemos en nuestro país. Entonces tenemos que ir por ese camino, ni que hablar que tratar de alfabetizar a la población y capacitar al equipo de salud para mejorar la incidencia y la mortalidad del cáncer en nuestro país. La mamografía es ahí gratuita una vez por año después de los 40, ¿no? Desde los 50. ¿La ecografía? Me gustaría corregirte. La mamografía hoy en día se hace entre los 50 y los 69 años, gratuita cada 2 años, de acuerdo a las guías vigentes, pero hoy en el Ministerio de Salud Pública, en el acto que se va a hacer en un ratito, a las 10, vamos a ya hacer un adelanto de la nueva guía que en breve se va a publicar con cambios al respecto de la edad de inicio de la mamografía. ¿Y por dónde iría? Y bueno, esos cambios, es un adelanto. Algo, un adelanto. Como dije al inicio, vimos de que entre los 40 y 49 años tenemos un 17% de mujeres que se le diagnostica cáncer de mama. Entonces vamos a bajar la edad de la mamografía a 40. Está bien. Muchísimas gracias por esto y bueno, ojalá que en el próximo año podamos tener mejores noticias con respecto a este tema. Muy bien. En varios años más, porque esto no lo vamos a ver de un día para el otro. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Y nosotros